Qué gusto, familia linda, tenerlos nuevamente aquí en la entrevista con Lore Cherres. Qué gusto de poderles recibir esa compañía que siempre la sentimos a través de Telerama los días domingos a las 9 de la noche, su reprise los días martes 18:30 y por supuesto en redes sociales. Recuerden que queda colgado el programa en YouTube y que ustedes pueden mirarlo, volverlo a repetir, tal vez de alguna parte que quieran estar más seguros de lo que nuestros invitados nos comentan. El día de hoy tengo el honor de contar con la visita de Gabriela Vázquez. Ella es directora del CIDAP, pero además de eso también es una artista a carta cabal, curadora y muy metida en el mundo del arte. Vamos a conversar con ella. Gabriela, qué gusto de tenerte aquí, bienvenida. Lore, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto que podamos conversar un poquito. Un gusto, pues bueno, para mí, porque siempre tener una artista en la entrevista es como para analizar a fondo cómo nació todo esto. En tu caso, Gaby, ¿cómo nació el amor por el arte? ¿Qué recuerdos tienes desde pequeña de aquello? Bueno, creo que es algo que se lleva en la sangre dentro de la casa, porque el bisabuelito pintor, el tatarabuelo poeta, Manuel Moreno y Miguel Moreno, y desde pequeños creo que todos estábamos bastante relacionados al tema de las artes plásticas. Con mi abuelito también pintábamos, dibujábamos, leíamos. Entonces me parece que desde ahí ya hubo una ventaja inicial como seres humanos en la familia para poder tener un poco esa cercanía hacia las artes y después intentar ir cultivando eso en la parte académica. Tuve la oportunidad de estudiar conservación de patrimonio cultural y posteriormente curaduría de arte. Entonces eso me fue permitiendo llegar a esas posibilidades de compartir con artistas, de trabajar con artesanos directamente, de yo misma hacer algunos pinitos creando arte un poco, haciendo cerámica ahora. Entonces me parece que desde inicio hubo ya ese encaminarse por el camino del medio artístico. Gaby, ¿qué recuerdos tienes, además de saber que vienes de una familia extensa, vasta de nivel de artistas, pero qué recuerdos sencillos tienes tú de ese primer acercamiento? Es decir, ¿quién te dio la mano para decir que tu abuelito te enseñe? ¿Cómo fue ese acercamiento tan profundo? Bueno, pienso que todas las personas que tenemos esa mente creativa tenemos como un llamado hacia los materiales de arte. Entonces, mirar un pincel o leer alguna conceptualización o preguntarse cosas estaba siempre ahí, pero no era fácil tampoco porque yo no tuve una formación en academias o directamente con profesores artistas, sino creo que había mucha intuición. Así esas epistemologías, esos conocimientos que se van dando a través de lo intuitivo y que poco a poco fueron floreciendo. Pero pensaría que para responder esa pregunta, tal vez mis recuerdos más iniciales eran los pasteles secos, que me parecían muy sencillos de utilizar porque son una especie de tizas. Entonces pude empezar a trabajar una primera colección que terminó en una exposición chiquitita en la Alianza Francesa, pero esto será hace unos 25 años. ¿Qué edad tenías mínimo, ahí más o menos? Como 15 años, aproximadamente 16, y bueno, de ahí ese caminar, esa investigación también para luego terminar en esa capacitación en restauración de arte, que era diferente a crear una obra, pero era darle como una segunda vida. Entonces, muy afortunada de haber tenido esas oportunidades también. Y después otros recuerdos son con mi abuelito pintando los latones, pintando madera, toda esta parte un poco más de materiales locales que tenemos acá y que estaban muy vinculados a la artesanía, que es en el campo en el que trabajo ahora, pero que desde inicio puedo decir estaba bastante presente y quizás yo no me daba mucho cuenta en esa época, pero iba a decantar en lo que tengo ahora la fortuna de trabajar. Imagínate en lo que tú estés desarrollándote ahora. Gaby, en esa época de la adolescencia, ya en la presentación de tus primeros pasos como artista, ¿qué es lo que más te motivaba? Porque si bien en la adolescencia tenemos como estos cambios grandes, las amistades también influyen, ¿cómo eras tú en esa época? Tal vez mirando a la Gabriela de esa época desde ahora, creo que la necesidad de expresión era lo que afloraba. El poder
a través de las manos crear algo que salió de la mente con imágenes y con mucha, yo diría cierta semiótica, con mucha semiótica, porque de pronto había una necesidad de representar agua o de representar lluvia y yo buscaba un poco esos símbolos de qué era lo que representaba. Y después en la U también creo que los diccionarios de símbolos eran bastante apasionantes porque mostraban mucho lo que yo quería expresar, pero tal vez todavía no sabía cómo. Entonces pienso que lo que significaba plasmar, como una flor que estaba muy apegada también a esta onda cubista que estaba recién descubriendo, más los símbolos iban dando una especie de collage como resultado y eso era motivante también mirar el uso del color, cómo todo eso iba tomando forma en cartulinas que eran un poco esa motivación de buscar, bueno, cómo voy a decir lo que siento a través de imágenes. Cómo lo creo, ¿no? Cómo lo creo y yo no tenía un espacio creativo tipo estudio, sino solo tenía mi habitación y pintaba en el piso. Creo que todos hicimos eso en algún momento y después, bueno, el uso de acrílicos y esas cosas que terminaba la pijama y toda la ropa siempre llena de pintura y luego conversas con tus colegas y dices, bueno, sí, toda nuestra ropa estaba llena de pintura, pero esas eran las posibilidades que había en ese momento. Por supuesto. Y la forma de crear era expresarse y eso iba a salir de alguna manera. Entonces eran esos primeros pasos que ahora puedo mirar, pero que digo, sí, se fueron transformando y me han ido en suma haciendo quien soy. ¿Quién eres tú ahora? Gaby, tú hablas de esa adolescencia en que pasaste ya pues con todos los colores, con esa ropa manchada porque querías expresarte y estaba muy bien. ¿Cómo es que decidiste ya dar ese salto y dices, me voy a profesionalizar en lo que quiero? Quiero ser curadora, esta va a ser mi carrera, tal vez una decisión difícil para una persona de 18 años, todavía es joven cuando uno escoge, ¿no?, lo que quiere ser, pero en tu caso, ¿estuvo muy fuerte ya la decisión o de plano tuviste alguna duda también por ahí? ¿Cómo fue en tu caso? Qué linda pregunta, Lore, porque creo que a muchas personas nos ha pasado que en ese momento no sabemos exactamente qué queremos hacer. Y yo sabía que de pronto la parte de creación material no necesariamente era por donde quería encaminarme, sino que tenía esos vínculos hacia la filosofía, la conceptualización, hacia crear conceptos, preguntarme qué es lo que pasaba, cómo se sentía y no sé si incluso hasta ciertos existencialismos iniciales. Claro, creo que todos pasamos por eso en algún momento, pero ahí me di cuenta que la restauración de arte me llamaba mucho más la atención que crear. Y entré a estudiar Administración y Conservación del Patrimonio y eso fue ese primer paso para empezar a entender qué es lo que significaba el arte en sí, la teoría del arte, la estética, la crítica del arte, qué pasaba con esas pinturas, qué pasaba con el posterior también arte contemporáneo, por qué el arte conceptual, las instalaciones, es decir, qué estaba más allá de y qué pudo haber estado en la mente del artista cuando crearon esas cosas. Entonces me parece que ahí todo empezó a tomar otro ritmo, ya no tanto de creación, sino de entender lo que estaba alrededor. Y después de ello tomamos la decisión que yo ya me había casado y con mi esposo de irnos a estudiar fuera y ahí fue cuando estudié curaduría de arte. Y eso fue, yo creo que una forma de decantar grandemente todo ese interés por descubrir qué estaba detrás, pero no está una cosa detrás, son miles de significados, de potenciales respuestas. A veces ni siquiera hay respuestas, sino más preguntas a preguntas que salen dentro de la filosofía del arte. Y desde ahí esa fortuna de poder crear exposiciones, de crear conceptos, de poder encaminar tal vez a un visitante hacia una vivencia, una narrativa que va a tener una curaduría y que le va a permitir entender un poquito
cuál es ese trabajo que se está presentando, ya sea en una exposición individual, colectiva, y crear, generar esos espacios en donde artistas, en donde artesanos pueden estar en plataforma para que su trabajo sea entendido, sea difundido y para que también tengamos un goce. Porque las artes son un goce estético. Claro. Y también está presente ese disfrute. Y generar todas esas emociones, que es lo que busca el arte, ¿no? Generar la emoción en la otra persona. Nos cuentas que te casaste muy joven y que te fuiste a vivir fuera. ¿Qué tal esta experiencia de estudiar también en el extranjero, joven, y estudiar artes, que es un mundo completamente distinto, porque incluso en lugares alejados, como en tu caso, pues hay más inclusión al arte? ¿Cómo te fue a ti? Sí, fue un tiempo lindo, pero muy duro también, debo decir, porque, bueno, Roberto y yo nos casamos y ese mismo año nos fuimos a estudiar en Inglaterra, ganamos una beca los dos. Tuvimos esa fortuna de que ambos pudimos, porque hay otras personas que han ido a estudiar solas y el panorama es diferente, es más complicado. Más complejo. Entonces, estábamos en la misma universidad, en Inglaterra, en Newcastle, al norte, y yo diría que las complejidades del estudio, bueno, primero en inglés británico, es diferente al que nosotros aprendemos acá normalmente. Es fuerte. Es más duro, ¿no? El frío allá, la comida es diferente, el estudio es impresionantemente complejo, o sea, estás muy, muy enfocado en eso. Y también el cambio de vida, o sea, porque ahora estábamos en pareja y teníamos que irnos a vivir fuera. Pero esa también fue la ventaja de poder apoyarnos el uno con el otro. Y Robert estaba en ingeniería y yo en artes, pero siempre estábamos en museos y nos gustaba muchísimo compartir eso. Entonces fue una experiencia bastante compleja a nivel de responsabilidad, porque encima vas con una beca, no había nadie de Ecuador en ese momento cuando yo llegué y resulta que dentro de la misma universidad han habido varias personas de nuestro país, de otras provincias y otras ciudades, entonces ahí nos contactamos y hicimos un pequeño grupo ecuatoriano. Entonces eso también fue hermoso y después pasar a trabajar en la Royal Collection, en la colección real de la reina en ese momento, era un reto bastante fuerte. Al final se logró, fue hermoso y creo que como país quedamos bastante bien, pero sí la responsabilidad que eso implicaba era grande y a la final, bueno, creo que tuvimos una buena relación con las personas que teníamos allá y cuando he escuchado a personas también que han ido a estudiar fuera, todas cuentan algo parecido, que fue una lucha intensa. Pero bueno, había que hacerlo y yo creo que no, si tuviera la oportunidad de hacerlo nuevamente, lo repetiría, no me arrepentiría nunca. Dentro de esa lucha grande y fuerte, obviamente, de vivir lejos, del acostumbrarte a tantas cosas cotidianas, pero también de los nuevos retos, ¿qué recuerdo tienes tú que a lo mejor te dijo en algún momento, voy a dejar esto, ya no aguanto más, o en algún momentito que te sucedió esto? ¿Tienes algún recuerdo de eso o alguna anécdota que nos cuentes? Sí, todos hemos tenido colapsos en nuestras vidas y en el área de trabajo y, o sea, la parte laboral y en la parte educativa. Me parece que a todos nos ha pasado ese no puedo más. Sí tengo una anécdota cuando le llamé a papi muy asustada porque los trabajos, los exámenes, digamos, eran trabajos de ensayos de 6.000 palabras, respondiendo preguntas que básicamente son filosóficas, que no tienen una sola respuesta, como decía hace un momento, sino que te impulsaban a tener ese pensamiento crítico, reflexivo. Y varios pensamientos también a la vez, ¿no? Y varios pensamientos, comparar y contrastar autores, etcétera. Yo entré un poco en ese colapso de, y ahora no voy a poder, ¿qué voy a hacer? Y le llamé a papi y me dijo, bueno, ¿cómo se va un astronauta a la luna? Y le dije, con un traje de astronauta, no sabía qué más decirle. Y me dijo, exacto, ¿y cómo se pone el traje? Dije, por partes. Entonces fue así. Y él me dijo, primero te pones el traje, la bota, la otra bota, los guantes,
el casco. Y así tienes que escribir tus ensayos. Primero una introducción, luego un cuerpo de ensayo, luego unas conclusiones y por partes. Y después fue otro, y lo logré en ese momento. Y otro colapso fuerte que también hubo fue el de viajar a otra ciudad porque tuve que mudarme a Windsor para trabajar en la Royal Collection y claro, de nuevo, todo diferente, gente que nunca había visto, más la responsabilidad del estudio y todo, entonces en cambio ahí le llamé a mami, tenía la fortuna también de hablar con ella y le Gaby, dije, no me puedo. cuentes todavía lo que te dijo tu mami, porque la enseñanza de tu papi está súper interesante y creo que ha sido una enseñanza para todos. Vamos luego de la pausa y nos comentas qué te dijo tu mami al estudiar ahora, bueno, a ir a hacer la curaduría en el Royal Collection. Regresamos con eso, esto aquí en la entrevista con Lore Cherres. Ya venimos. En Clínica Paucarbamba, nuestro deseo es tu salud. Contamos con modernas áreas, tecnología de vanguardia y un equipo de especialistas altamente capacitados. Desde consultas, emergencia 24 horas, hospitalización, quirófano, cuidados intensivos, neonatología, también tenemos servicios como laboratorio, imagenología y farmacia. Clínica Paucarbamba, donde cuidamos de ti y de los tuyos. Continuamos aquí en la entrevista con Lore Cherres. Un gusto de tener a Gabriela Vázquez. Gaby, nos estamos nutriendo muchísimo de tu entrevista, conversando aquí toda esta experiencia para lograr, pues ya vamos a conversar, a ser la directora del CIDAB, a cumplir tus sueños. Cuéntanos, ¿qué te dijo tu mami? Nos estabas comentando que allá en esa experiencia en Inglaterra te tocaba ir a ver estas piezas tan importantes de la corona británica y tenías que hacerlo, nuevo comienzo nuevamente en otra ciudad. ¿Cuál fue la enseñanza en este caso ya de tu mami y esas palabras tan sabias? Sí, Lore, bueno, yo le llamé llorando a mami porque estaba en un momento difícil, emocionalmente y físicamente, cambiarte de ciudad de nuevo, gente distinta de nuevo, otro dialecto, bueno, y me dijo, vamos a llorar un rato y nos vamos a secar las lágrimas y vamos a seguir adelante. Y le dije, ok, mamita, vamos a seguir. Y luego cuando volví acá ya nos reíamos y decíamos, sí, que tal cosa y tal cosa, pero yo pienso que fue el privilegio de tener a los papás ahí, de poder llamarles y mostrar mi vulnerabilidad de ese momento para luego meter primera, arrancar de nuevo y continuar. Gaby, si te das cuenta y regresas un poco a la página, ¿qué aprendiste de toda esta experiencia tan grande y tan vasta? No es el único lugar al que has ido, pero sí uno de los primeros que te ha marcado. ¿Qué aprendiste de tu ida a Inglaterra, donde fuiste a estudiar y te topaste con muchos cambios, con muchas situaciones complicadas, pero también con situaciones que te han forjado? Muchas cosas, Lore, pero si podría seleccionar una, creo que sería la disciplina y la convicción. Porque la vida no es un camino fácil, vamos a tener constantemente necesidades y situaciones a las cuales tenemos que hacerle frente, pero si uno está ahí en el día a día, te levantas y sigues, lo vas a lograr en algún momento. A veces he leído como la constancia de hacer las cosas puede vencer a cualquier otro factor. Entonces, si una enseñanza quedó fue la disciplina y el hacer y el levantarte y mostrarte y estar ahí y lograrlo, porque a la final se puede. Es un cliché un poco a veces eso, pero sí, el estar ahí y enfrentar esas cosas y avanzar y también disfrutar de lo pude lograr. Ok, sí, lo logré, es importante porque es una automotivación, pero levantarse y hacerlo. Levantarse y hacer las cosas. Y en tu caso lo has hecho muy bien y pues bueno, luego te has seguido preparando. Luego de que llegaste de Inglaterra, ¿cuáles fueron los siguientes pasos para lograr avanzar en este camino del arte?
Bueno, la llegada de regreso al Ecuador fue hermosa, pero también fue un choque de nuevo porque con Roberto, cuando habíamos viajado, vendimos todo y teníamos que reinsertarnos. Así que empezamos a buscar trabajo ambos y Robert lo consiguió más fácilmente porque ingeniería tenía más campo en ese momento, pero en las artes no era tan sencillo. Y tuve la oportunidad de entrar como docente en la Universidad de Cuenca, en la Facultad de Artes, que fue un trabajo hermoso con todos los estudiantes, sobre todo en las cátedras de investigación artística, de estética, que era justamente lo que venía estudiando para luego dar la cátedra de curaduría. Entonces creo que era muy agradable y satisfactorio por fin poder tener ese conocimiento y empezar ya a encaminarlo hacia otras personas, empezar a analizarlo y a digerirlo, porque cuando uno está estudiando todo es a presión, pero acá fue un poco empezar a dilucidar todo lo que se había creado y empezar a transferir esa información. Y después de eso pasé a trabajar en el Museo de Arte Moderno. Allá pude estar como directora también unos años y esa constante conexión con el mundo artístico, con artistas que tal vez ya no estaban con nosotros porque en la colección había mucha gente que ya había fallecido, pero otros que todavía seguían produciendo y con quienes podíamos ir creando curadurías y espacios de exhibición, era muy satisfactorio. Por supuesto que también tiene sus retos importantísimos, pero ya había un avanzar, un continuar, ¿no? Y después, bueno, volví de nuevo a la universidad, en ese caso a la UNAE, y después de un tiempo me llamaron para que vaya a CIDAP y bueno, acá estamos. Ahí estás. Y justamente vamos a conversar del CIDAP, este Centro Interamericano de Artes Populares, tan importante a nivel no solo local, sino nacional. ¿Qué es lo que tú haces ahí para que las personas conozcan? Todos escuchan CIDAP, pero dicen, wow, ¿qué se hace ahí? Sí, gracias por la pregunta, Lore, porque a veces son unas siglas que se conocen como nombre propio, pero ¿qué pasa ahí? Exacto. Es verdad. Entonces, el CIDAP es el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares y se funda a través de un acuerdo que hace el gobierno del Ecuador con la OEA, la Organización de Estados Americanos, en 1975. ¿Pero qué hace el CIDAP? Nuestro equipo, desde 1975, con todas las personas que me han antecedido, sigue manteniendo los mismos objetivos, que es salvaguardar los oficios, los conocimientos que ya posee la comunidad artesana, difundirlos, cuidarlos a través de propiciar espacios de comercialización para los propios artesanos, en donde ellos pueden vender sus cosas, su producción, y así cuidar y mantener su conocimiento, su trabajo intergeneracional, investigar y también mantener vivo el Museo del CIDAP, el Museo de las Artes Populares del CIDAP, que es un espacio que cuenta con 8.400 piezas de 34 países, así como también el Centro de Documentación Claudio Malo González, que es un espacio que cuenta con más de 70.000 volúmenes en artes populares, cultura popular, tradiciones, oficios, en libros, en folletos, en videos, en películas, etc. Entonces, todo esto se junta a los programas de formación que tiene el CIDAP, que se realizan a lo largo de todo el año, con seminarios, webinars, con distintas charlas, con presentaciones, con foros, etc. Entonces, ese trabajo de objetivo que se establece en 1975 se mantiene hasta ahora. Imagínate. Claro que le hemos dado vuelta con innovación a muchísimas cosas, porque los tiempos cambian, las formas de llegada cambian. Los públicos cambian. Los públicos cambian, todo. Y la cultura en sí es dinámica, se mueve, cambia. Pero el equipo de CIDAP es muy querendón, digamos, y muy cuidadoso de la comunidad artesana y yo podría decir todos sus directores, incluyéndome en todos los años, creo que hemos propendido a eso, siempre a crear esos espacios para que los artesanos y artesanas puedan mantener sus conocimientos. La cultura es nuestra identidad, es nuestro, decimos, cuarto pilar de desarrollo y hacia eso estamos yendo constantemente.
Qué lindo, sabemos que gracias a ustedes pues se mantienen muchas artes que han pasado a lo largo de generación en generación y que eso mismo es el arte, ¿no? Pasarlo de generación tras otra, que los jóvenes conozcan de lo que se hacía antes y que siga existiendo esto. Gaby, en tu caso has logrado muchas cosas. Yo digo, se te ve tan jovencita, eres tan joven, has logrado salir, te has inmiscuido en muchos temas artísticos. ¿Cuál es aquella cosa que piensas o cuál es tu estudio que piensas que tal vez está pendiente en tu vida y que dices a nivel profesional estoy queriendo todavía realizar esto? Buena pregunta, creo que hay muchas cosas. Bueno, siempre estuvo latente la posibilidad de hacer un doctorado, pero eso toma mucho tiempo y todavía no se ha dado la oportunidad para poder lograrlo. Y creo que también sería lindo poder especializarme un poco más en cerámica, en el trabajo de cerámica, el trabajo con porcelana, con distintas arcillas que, bueno, básicamente es trabajo con fuego más arcillas. Entonces sería agradable poder dar unos pasos más ahí. Y bueno, tantos artículos y escritura que sería lindo hacer, pero que por ahora ha sido un poco complicado por el tiempo. Pero bueno, ahí están varias cosas que se han escrito y se han desarrollado y ojalá algún día terminen en un libro. Me parece que esos serían como los principales pendientes. Principales pendientes, sin duda alguna. Y pendientes tal vez a nivel personal, ¿tienes algo que dices quiero lograrlo a nivel familia? ¿Qué está pendiente? Bueno, creo que hay una latencia constante de calma. Es necesidad de calma, de dar calma, de recibir calma. No creo que podría responder una pregunta con esto falta a nivel personal, pero sí esa calma, ese equilibrio constante que creo que es una búsqueda real y es diaria. Y sin duda alguna, tú nos has transmitido una calma inmensa ahora en la entrevista. Te agradezco muchísimo. Realmente uno se nutre con los personajes que vienen acá y en este caso ha sido de una forma tan linda, Gaby. Muchísimas gracias y mi admiración para ti, tan joven, con tantas responsabilidades, pero muy bien merecidas por todo lo que has logrado. Felicitaciones, siempre adelante y las puertas siempre del programa estarán abiertas para ti. Muchas gracias, Lore. Gracias, Gaby. Gracias. Y gracias a todos ustedes por siempre mirarnos, por acompañarnos y por mirar esas vidas que a todos nosotros nos inspiran. Nos encontraremos hasta una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Muchas gracias.